Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy en el Evangelio con un texto muy conocido, conocidísimo. Tal vez no el que más del Evangelio, pero casi. Es este pasaje del buen samaritano. Y todo empieza porque le hacen una pregunta a Jesús que todos o nos hemos hecho o deberíamos hacernos alguna vez en nuestra vida. Le preguntan a Jesús, este maestro de la ley, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para salvarme, ¿qué hay que hacer? Y entonces Jesús, sabiendo que ese es maestro de la ley, le dice, bueno, ¿qué encuentras tú en las Escrituras? ¿Qué hay? ¿Qué está escrito? Y responde muy bien el escriba, este maestro de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta es del Antiguo Testamento, una mezcla de varios textos, pero que está muy bien. El problema venía no solo en la formulación, sino lo que significa cada cosa. Y entonces dice, has respondido correctamente, haz eso y tendrás la vida. Pero el otro quiere justificarse, pero ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién tengo que hacer el bien? ¿A mi padre, a mis hermanos, a mis hijos, a mi mujer y basta? ¿O a mi marido? Solo a esos. Y entonces Jesús nos da una parábola que tiene muchas capas de interpretación. Una absolutamente evidente, intentaremos verla, otra un poco más complicada, intentaremos verla también. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó. Recordemos que de Jerusalén a Jericó hay un camino, había en aquella época un camino que era un camino complicado, el típico camino de bandidos, donde iban siempre en caravanas, por si alguien iba solo le robaban. Y eso es lo que pasa. Cae en manos de unos bandidos, lo desnudan, lo mueren a palos, se marchan y lo dejan medio muerto. Y a partir de allí baja un sacerdote, no hace caso, baja un levita, no hace caso, va un samaritano que va de viaje y llega hasta donde está él
Y dice que se compadeció. Recordemos, los samaritanos eran enemigos de los judíos y considerados mala gente, y el sacerdote y el levita considerados buena gente. Se acerca, venda las heridas, les echa aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a la posada y allí lo cuida, y además da dinero al posadero para que lo acabe de cuidar, y si falta dinero lo pagará cuando vuelva. Bien, la apariencia es muy sencilla. Todos son prójimos. Cuando alguien necesite de ti, ayúdale. Y vemos el ejemplo en este, que parece un enemigo del pueblo, el samaritano, y que lo hace todo por aquella persona que era una persona de bien. Así que hemos de ayudar a todos, incluso como sea. Eso es la primera lectura aparente y que tiene mucho de verdad. El Señor nos enseña a amar al prójimo, y el prójimo es incluso el más alejado. Claro que prójimo viene de próximo, o sea, del que es cercano, pero incluso el lejano es próximo, es uno de nosotros. No nos podemos encerrar solo en la casta, en la familia, en nosotros mismos. Bien, hasta aquí una primera lectura, pero los padres de la Iglesia siempre afinan más. Y aquí Jesús nos quiere hacer entender que no está hablando de la gente de fuera, está hablando de Él mismo. Él es el misericordioso. Tenemos el cuadro de Jesús, que es la divina misericordia. Él es la misericordia. ¿Y cómo nos lo explica? Con un texto lleno de simbolismo, pero que refleja lo que es la humanidad de una forma especial. Dice, vamos a intentar leerlo con esta mentalidad de los padres de la Iglesia. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó. Y aquí hay que entender un poco de historia antigua, o sea, de lo que es la prehistoria de la Iglesia. Jerusalén representa la ciudad santa. Jericó, el gran oasis, considerado por muchos la ciudad más antigua del mundo, que tiene más de 10.000 años como ciudad, era la ciudad que, como fama, la ciudad del pecado. Una ciudad mala de por sí, mientras que Jerusalén, en teoría, era la ciudad santa. ¿Qué hay en esta frase, baja de Jerusalén a Jericó? Representa aquí a la humanidad, a cada uno de nosotros, pero representa esa humanidad creada en gracia, pero que pierde la gracia. Sale del paraíso para irse a la ciudad del pecado. Jerusalén representa el paraíso, pero por ese camino ha tenido que bajar por el pecado hasta Jericó. ¿Y qué pasa cuando uno va por el camino del pecado? Pues que el pecado destroza. Estos bandoleros representan ese pecado que entra en el hombre. Destroza al hombre, lo deja desnudo, lo deja sin nada, medio muerto. Acordaos aquello que veíamos hace pocas semanas de Jesús, cuando hablaba con él que quería seguirlo, pero dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Los muertos vivientes, los que parecen vivos pero están muertos porque no están en gracia de Dios, están en pecado mortal, de ahí muertos. Son los que están lejos de Dios y por ese camino están lejos de Dios. Ese hombre que queda destrozado representa a cada hombre, cada uno de nosotros por el pecado. Y pasa, curiosamente, un levita y un sacerdote y no pueden hacer nada. ¿Quién representa al levita y el sacerdote? A todo el Antiguo Testamento. No da la gracia al Antiguo Testamento, se necesita mucho más. Necesitamos el Nuevo. ¿Y quién es el Nuevo Testamento? Es Cristo. Pero Cristo para los levitas y sacerdotes, para los escribas de la época, es un apestado, es un desgraciado, es un samaritano. Así Jesús asume el papel del samaritano, el odiado por los que mandan,
pero ese es el misericordioso, ese es el que separa, venda las heridas con aceite y vino, y allí los padres de la Iglesia nos muestran ese vendar las heridas, ese curarlas. Es el signo de los sacramentos que nos curan, es el signo del bautismo que nos da vida. En el bautismo recordemos que antiguamente iba junto el bautismo y la confirmación, o sea, el bautismo y el aceite de la unción, donde se nos daba el Espíritu Santo de una forma especial para curarnos por dentro. El vino, símbolo de la Eucaristía, alimento espiritual y real para cada uno de nosotros. Por medio de su palabra, Él mismo y de los sacramentos, nos va curando y nos lleva a la posada. Y decían los padres de la Iglesia, esa posada representa la Iglesia y ese posadero representa el obispo de una forma especial, que ha de cuidar por la salud espiritual y por sus fieles de cada lugar, de cada iglesia. Y dice que el Señor, o sea, este samaritano, que es el que cuida, pero se va, deja esos 2 denarios y pagará cuando vuelva. ¿Y qué representa eso? Pues representa una realidad histórica muy curiosa. El Señor con la Iglesia se porta que nos da lo mínimo, 2 denarios. Era miseria, 2 denarios, no creáis. El sueldo de 2 días para mantener a una persona hasta que se cure no era nada. Pero es lo que da la Iglesia. Nos da lo suficiente para ir tirando, pero nos promete que cuando vuelva, al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos, cuando Él volverá, nos pagará todo ese bien que hemos hecho en su nombre. Y Él nos pagará como en ese gran tesoro en la vida eterna, que es el tesoro de la gracia, el estar con Él para siempre en esa felicidad que no se puede llegar a entender ni imaginar aquí, que supera infinitamente lo que podemos llegar a esperar. Ese posadero, esa iglesia, somos cada uno de nosotros, que hemos de continuar esa misericordia de Dios en el mundo. Y la misericordia hacia el pecado para la conversión. Es curioso cómo Jesús pone muchas veces al mismo nivel el pecado y la enfermedad, la salud, incluso la palabra salud y salvación, que van juntas, en latín es lo mismo. Van juntas porque hemos de ser salvados, o sea, esa salvación que no se puede desligar del alma. No solo el físico, es el alma. ¿De qué sirve tener una gran salud de cuerpo si estás podrido en el alma? Si no te vas a salvar, no sirves de nada. Por eso lo fundamental es esa curación del alma. Claro que hemos de atender al cuerpo. No hay cuerpos, no hay alma aquí en la tierra sin cuerpo. Y el cuerpo tiene un alma. Hemos de resucitar con Cristo estas almas, para que vivan realmente en la gracia. Y como Cristo quiere ser misericordiosos, pero la misericordia no es aquello que algunos piensan de tapar el pecado, no. Es resucitar del pecado para vivir en gracia. Es la conversión, curar para convertir, curar para el bien. ¿Alguien se imagina que un médico ante una llaga lo que hiciese fuera solo cubrir la llaga y decir, ya está curada, ¿ves? No se ve, está curada. No, ha de curarla en su interior. También el pecado ha de cambiarnos desde dentro por medio de la gracia para que ese pecado desaparezca y podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios.